Buenas tardes, Dios me los bendiga en esta hermosa tarde. Espero que hayan empezado esta semana con toda la bendición de Dios y el cuidado de Dios hacia ustedes y hacia sus familias. Les damos un abrazo de esta iglesia a cada uno de los que están viendo ahorita a través de cualquiera de las plataformas. Como otras veces, hoy me tocó a mí, a su servidor Adrián López, a traer la palabra en el día de hoy. Las series de este mes se han tratado acerca de avanzando en libertad, amén. Y como siempre, se les recuerda, se les dice que si gustan escuchar a prédicas pasadas o acerca de qué se habló este mes o las prédicas que se han estado hablando durante este año, del año pasado, les sugerimos que por favor entren a la página de YouTube de KCIC El Paso o KCC El Paso para que puedan ustedes repasar, ir viendo cada uno de los temas que hemos hablado, de los temas de la serie de que hemos hablado de cada mes y de las de esta mes al igual. Y como siempre, invitándolos que si no tienen una iglesia, dónde acudir, dónde congregarse, o si se encuentran de visita aquí en El Paso, Texas, sean más que bienvenidos aquí a su casa, a su hogar, a Kingdom Connection Center. Amén. Dios me los bendiga. Sin quitar más tiempo ya a la palabra, vamos a empezar con la palabra que traemos este día. El título de la palabra de hoy le puse, ¿qué es la libertad en Cristo? Amén. Vamos a hacer una pequeña oración para poder empezar con esta palabra que pueda traer espero que pueda traer algo a su vida, algo de ayuda, algo de que ustedes han tratado de una confirmación de Dios o algo. Oh bendito Padre Santo, en esta tarde, Padre Santo, te pido, Padre Santo, que seas tú quien obre, que seas tú quien hable a través de mí, Padre Santo, que yo solo sea un canal donde tú puedas fluir, Padre Santo, donde tu palabra pueda fluir, Padre Santo. Que cualquiera de los que están escuchando necesiten una palabra, Padre Santo, solo una palabra, que esa palabra salga de mí, Padre Santo. Que seas tú, Padre Santo, quien hable a la vida de ellos, Padre Santo. Que seas tú quien los conforte, que seas tú quien los ayude y los respalde en cualquier cosa que ellos están necesitando, Padre Santo. Te pongo esta palabra en tus manos, Padre Santo. Te pongo esta palabra que has traído, Padre Santo, primeramente a mi vida, Padre Santo. Te la pongo para que tú se las expongas a los tuyos, Padre Santo. Te lo pedimos todo esto en el nombre Hijo de tu amado Jesús. Amén. Como pregunta, ¿qué es la libertad en Cristo? Amén. La libertad, hermanos, es un deseo humano básico. Todos lo necesitamos, todos los hemos deseado en algún momento de nuestra vida. Por lo que esperaríamos leer sobre ello en la Biblia. Amén. Mientras que la Biblia habla a menudo de la libertad, hermanos, su enfoque se relaciona con mayor frecuencia con la libertad espiritual que una persona puede experimentar en Cristo. Amén. Muchas veces queremos leer a libertad de hacer otras cosas, de ser libres, de hacer lo que queramos. Y sí podemos, pero todo trae una consecuencia. Amén. Y la libertad que la Biblia se refiere mayormente es de la libertad espiritual que Cristo nos está ofreciendo a cada uno. Primero, la libertad en Cristo se ve en contraste con la esclavitud del pecado. Amén. Es lo contrario, la libertad en Cristo es lo contrario a la esclavitud del pecado. Romanos 6, 20, 23 dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Vamos a repasar este versículo. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando éramos libres en pecado que no conocíamos de Cristo, de sus leyes, de todo lo que involucra estar junto a Cristo, éramos libres de la justicia. Quiere decir que no nos importaban las correcciones, no nos importaba lo que iba a pasar después. Éramos libres de hacer lo que sea, porque no nos importaba. Versículo 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora avergonzáis? Porque al fin de ellas es muerte. En este segundo versículo nos dice que qué sacamos de ese fruto, qué fue lo bueno que sacamos. Y la mayoría de la mente no sacamos más que cosas malas, puras consecuencias malas. Amén. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vosotros fruto a la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Y
Y ahora que hemos venido a los caminos de Cristo, hermanos, hemos tenido la libertad, hemos sido liberados de ese pecado y hemos hecho siervos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que hacemos todo, no somos perfectos, pero hacemos todo lo que se pueda conforme al corazón de Jesús, amén. Conforme a los ejemplos que Él nos dejó, ayudar al pobre, vestir al vagabundo, ayudar a la viuda, cuidar a los huérfanos, ayudar al necesitado. Todas esas cosas son nuestro fruto que hemos traído a hacer después de haber sido liberados, amén. Y aparte, hemos tenido la vida eterna. 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, el pecado esclaviza a las personas a la muerte espiritual. No a la muerte carnal necesariamente, no puede pasar eso, pero puede pasar, pero no necesariamente está directamente vinculada, sino que el pecado esclaviza a las personas en la muerte espiritual, amén. Se les acaban esa muerte espiritual que ya no tienen ganas de nada, que no, nada los llena, pueden ser millonarios y no los llena, porque están muertos espiritualmente. Y a la eternidad apartados de Dios, amén. Y aparte, la eternidad van a estar apartados de Dios. Conocer a Cristo, hermanos, proporciona libertad del control del pecado y la vida eterna con Él. Qué hermoso esto, ¿verdad? Conocer a Cristo nos proporciona la libertad del control del pecado, o sea que podemos controlar más las cosas malas. Y aparte, nos proporciona la vida eterna con Él. Amén. En segundo lugar, la libertad en Cristo se ve como la única forma verdadera de la libertad. ¿Por qué? Porque proporciona una libertad duradera más allá de esta vida. Amén. Sigue más para allá, no cuando nos muéramos, ya se acaba nuestra libertad, sino que como dice aquí, eternamente vamos a estar junto a Él, eternamente vamos a ser libres junto a Él. Amén. En Juan 8:36 señala, así que si el Hijo os libertare, seráis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Como dice también en Juan 8:32. O sea, en el 38:36 dice, así que si el Hijo de Dios os libertare, seráis verdaderamente libres. Si nosotros fuimos verdaderamente libertados por Cristo, si fuimos de verdad arrepentidos y con nuestro corazón contrito y guiado hacia el Señor, somos verdaderamente libres. Y aparte en Juan 8:32 nos dice, y conoceréis la verdad y la verdad os haréis libres. Cada vez que leemos nosotros la palabra, cada vez que nosotros leemos la Biblia, estamos conociendo más acerca de la verdad. Y eso nos hace libres día a día. Amén. Tercero, una persona que ha experimentado la verdadera libertad en Cristo está llamada a vivir como su siervo. El apóstol Pablo fue un ejemplo de esto, ya que muchas de sus cartas comenzaron con la presentación de sí mismo como un siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios. Amén. Qué hermoso esto. Ser, como él se llamaba siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el Hijo de Dios, como dice en Romanos 1:1. Él se presentaba como eso. Qué bonito presentarnos nosotros junto a la gente, decir cada vez que somos siervos de Jesucristo. Amén. Llamados a hacer lo que Él nos tiene para la vida. Somos libres para servir a Cristo. Esto parece una paradoja para el no creyente. Sin embargo, la libertad que se encuentra en Cristo le da al creyente, o sea, nos da a nosotros, el deseo de vivir para Cristo como un siervo. Esta actitud se refleja igual a la actitud mostrada por Jesús mismo durante su tiempo en la tierra. Ustedes lo pueden checar, está en Juan 13:1-20 y de Filipenses 2, del 5 al 11. Dicen, cuarto, aquellos que se encuentran libertados en Cristo también se vuelven sus hijos. Amén. Nosotros que estamos libertados en Cristo también nos volvemos nuestros hijos de Él. Como dice en Juan 1:12, que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Hijos de Él. Aparte de ser libertados, aparte de pasar la eternidad con Él,
vamos a ser hijos de Él, amén. Siempre vamos a ser hijos de Él. Como Gálatas 4 también lo indica, ahora somos hijos y herederos de la herencia de la vida eterna con Cristo por la eternidad, no nomás mientras vivamos o no nomás en alguna temporada de nuestra vida, por la eternidad, amén. Sin embargo, esta libertad no significa que el pecado se elimine por completo. No van a pensar que al momento de ser libres, que usted piense que fue libre por Jesús, que esto va a eliminar por completamente el pecado. Siempre tenemos la libre albedrío que podemos escoger y muchas de esas veces va a traer consecuencias y muchas veces de eso no vamos a tener cierta libertad, pero ya la tenemos ganada, amén. Pablo habló de su lucha constante en el pecado, no somos los únicos. Como dice en Romanos 7 del 15 al 20, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pero también noto que el pecado, y como en Romanos 6, 1 al 2, dice, porque él ya controlaba al último el pecado, dice en Romanos 6 del 1 a 2, ya trataba de controlar más ese pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Él ahora, una persona que buscaba, Pablo aquí era ahora una persona que buscaba vivir una vida transformada a causa de una nueva vida en Cristo. Como dice en Romanos 12, 1 al 2 también, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto incluía posponer viejos hábitos y de desarrollar nuevos patrones que honraban a Dios, como en Efesios 4, del 22 al 32, dicen, en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea que como vivía antes de ser liberado, despojados del viejo hombre, tenemos que cambiar, hermanos, tenemos que seguir evolucionando de ese viejo hombre, de ese hombre salvaje que era al principio, que éramos nosotros, sino tenemos que ir cambiando, ir teniendo una metamorfosis a lo bueno, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, que está a lo malo, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Tenemos que seguirnos vistiendo día a día de un nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, siempre a través de la verdad, a través de la palabra, hermanos. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Tenemos que hablar siempre la verdad, hermanos, porque somos miembros los unos de los otros, así como Jesús nos ha dicho que somos todos partes de un solo cuerpo. Dice aquí, airaos, pero no pequéis. Podemos enfadar, podemos enojarnos, pero no pequéis. Muchas veces cuando está uno enojado va uno más al avance, a la ira, a lo que sigue, al insulto, al golpe. Cuando está uno enojado no es bueno reaccionar en ese momento, porque uno hace lo malo. Pero podemos airar, a enojarnos, eso no es malo, sino no seguir pasar de eso. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Como les digo, si uno sigue enojado y hace una acción en ese momento, estamos dando lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca,
sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Aquí me voy a enfocar un poquito en este versículo. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Muchas veces no avanzamos, porque sí, aquí dice que habléis con la verdad. Y muchas veces nosotros nos volvemos críticos porque hablamos con la verdad. No toleramos lo que otros nos digan, pero nosotros sí podemos decir las verdades, ¿verdad? Aquí hay que tener mucho cuidado con esto donde diga ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, ningún consejo malo, ninguna cosa que pueda afectar o pueda ser piedra de tropiezo a otro hermano. No porque diga aquí que díganos la verdad, quiere decir que nos vuelvan críticos o secos. Sí, muchas personas he conocido yo durante toda la vida que dice, te digo porque te quiero, te digo porque yo digo la verdad. Pero muchas veces nos afecta eso, son piedras de tropiezo. Como dice el 30, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el que fuiste sellados por el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Esto es muy importante. Quítense de vosotros toda amargura. ¿Cuántos hermanos cristianos vemos que son amargos? ¿Cuántas personas vemos que por más que según dicen tener a Cristo, tienen la cara como si los hubieran bautizado en aceite de batería? ¿Cuántos sufren por esto, por la amargura, por el enojo, por la ira, por gritar, por la maldicencia, por decir malas palabras? Como dice el 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, tener el respeto, tener el amor hacia otros, perdonarnos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Nosotros sí queremos que nos perdone Dios, pero muchas veces nosotros batallamos para hacer todo esto. Nosotros queremos que Él nos borre todo lo que traemos malo, pero nosotros batallamos para dar un perdón, para dar una sonrisa, batallamos. Todo esto nos impide todo esto nos tiene esclavizados espiritualmente. Y para poder avanzar necesitamos soltar todo eso, practicar esto que nos dice la palabra, que es la verdad. Amén. En resumen, hermanos, experimentamos la verdadera libertad en Cristo al conocerlo. Y eso es verdad. Antes que no conocemos a Cristo en el mundo, no experimentamos la verdadera libertad en Cristo. Sí, experimentamos nuestra libertad de cuerpo, de andar aquí, de andar allá, pero nunca, espiritualmente, nunca reconocemos y no conocemos la libertad que nos hace libres de verdad. Esa libertad que nos hace dormir tranquilos en la noche, esa libertad que usted tiene la confianza de Dios, de platicarle las cosas, de contarle si trae un problema, al saber usted y teniendo la fe de que eso va a ser resuelto. Caminar en sus caminos y comprometernos con los cambios que hace en nuestras vidas a medida que nos enfocamos en el servicio a Él y a los demás. Eso también nos trae parte de la libertad. En el momento en que nosotros ayudamos a otras personas, hablamos de la vida de Jesús, tratamos de seguir sus ejemplos, eso nos va haciendo libres día a día. Amén. Esta libertad trasciende las libertades humanas deseadas en este mundo. Como le digo, ¿por qué digo que trasciende y por qué dice la palabra aquí que trasciende? Porque cuántas personas vemos que según son libres pueden viajar a cualquier lado del mundo. Tienen suficiente dinero como para, según ellos, ser libres, ser felices, y terminan quitándose la vida porque se sienten no libres, se sienten esclavizados a una casa, a una mansión. Sí, vivirán en una mansión, pero siguen encerrados, siguen siendo esclavizados. Amén. Esta libertad trasciende las libertades humanas, como les decía, deseadas en este mundo, proporcionando paz en esta vida y libertad con Cristo para siempre. Qué hermoso, hermanos, que aunque usted nomás tenga para un platito de frijoles, pero estar con esa tranquilidad, esa paz que solo Dios le puede dar. Amén. Solamente así, hermanos, podemos avanzar con libertad. Solamente el seguir cada uno de estos ejemplos que nos pone el Señor a través de la palabra, cada vez que seguimos tratando de ser hijos de Él, tratando de hacer las cosas que Él nos dejó por dicha. Como le digo, no somos perfectos y nunca vamos a hacer un 100% a todo lo que Él llegó a hacer, pero hay que esforzarnos a ser libres constantemente, a estar avanzando en libertad. Amén. Pues buenas noches, Dios me los bendiga en esta tarde. Espero que haya sido una palabra para muchos de ustedes. Espero que haya perdido una palabra, un párrafo, un versículo haya entrado en el corazón de cada uno de ustedes. Los esperamos aquí en la iglesia, en Kingdom Connection Center.
Dios me los bendiga. Servicio los miércoles a las 7 de la tarde y los domingos 9 español y 11 inglés. Amén. Dios me los bendiga. Que tengan una excelente semana.